quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I cut some rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. Hola, como se chama? Luis Vidal Grela, Data de nacemento. 5 de junio de 1970. Lugar de procedencia. Montevideo, Uruguay. Traballos que desenvolveu. De todo un poco. Trabajé en la metalurgia, en la construcción, pero más que nada con camiones, como conductor. Que fixo coa súa familia? A deixou ali? Reagrupouna aquí? Ou creou unha nova no Morrazo? Viajamos de Uruguay a España, mi mujer y mi hijo. Te has sentido integrado aquí? La verdad que sí. Al principio costó, pero la cultura de Uruguay y la española es muy similar. Por eso no fue tan difícil. Tes algunha anécdota que contarnos? Voy a contar una anécdota que viene a cuento de la situación mundial. Lo que me dijo una vez una señora vasco-francesa, que le llamamos la gallega, me dijo que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Y es muy real. Uno no es de donde nace, sino de donde puede ganarse la vida, alimentarse y crecer como persona y darle un futuro a sus hijos. Moitas grazas. Nombre, María Acuña Torres. Lugar, Portugal. El tiempo que estuviste allí. Un curso completo de septiembre a agosto, entre el 2009 y 2010. ¿Motivo por lo que fuiste allí? Una beca Erasmus. ¿Y en qué parte de Portugal viviste? Estoy viviendo en Lisboa, aunque aproveché también para conocer otros lugares de Portugal. ¿Es verdad que la cultura portuguesa y la gallega son muy parecidas? Hay muchos aspectos que sí, pero sobre todo en el norte de Portugal. Lisboa es una gran ciudad y yo aquí en Galicia pues vivo en Pontevedra, que tampoco puedo decir que sea muy parecida a la vida de una gran ciudad, pero sí, o sea, los horarios difieren un poco, pero en general sí, la gente se suele acostar tarde, suele salir del trabajo y irse a tomar unas cañas, en esa forma de, lo que es la forma de vida sí que es muy parecida. Después cambian, claro, es otro país, es otro idioma, tienen una hora menos, pero se puede decir que a líneas generales sí son parecidos. ¿Te costó adaptarte al sitio de Portugal? Quizás al principio me daba mucha vergüenza hablar en portugués. Yo iba a la facultad con mis clases en inglés, teniendo un buen nivel de inglés, y en mi piso, que éramos casi todos extranjeros, hablábamos inglés. Entonces, a lo que es la hora de llegar al supermercado, al metro, relacionarme con la gente portuguesa, sí que me costó ese periodo de adaptación, pero no porque ellos no fueran receptivos conmigo, sino porque a mí me daba vergüenza hablar en un idioma que yo no dominaba. ¿Con quién vivías en el sitio en el que vivías? Era un piso de 6 personas y al principio vivía un japonés, un italiano, una portuguesa, un alemán y yo. Después llegó otro japonés que se fue y los primeros meses
era un caos, porque gente que venía, gente que se iba, pero al final ya nos quedamos 4, que éramos un árabe, un inglés, el alemán y yo, y la portuguesa que venía entre semana, no dormía todos los días allí. Pero hicimos una piña, lo que pasa es que al principio sí que variaba un montón la gente del piso, hasta que se decidieron a quedarse, porque estudiábamos 3, otros trabajaban, entonces, y se convivía bien. Sí, tienes que aprender a vivir con personas de otros países. Para mí fue una experiencia muy importante porque éramos todos de distintas culturas, nacionalidades, idiomas y nos poníamos de acuerdo para hablar en portugués o en inglés y para más o menos adaptarnos todos a las mismas formas de vida. ¿Volverías allí? Sí, a pesar de la situación económica que están viviendo ahora, conmigo todo el mundo se portó muy bien y tengo muy buenos recuerdos de mi estancia en Portugal. Vale, gracias.